revelado, la huérfana que transformó el contrato en 30 días, sorprendiendo al CEO emocionado. Ana, con su corazón repleto de sueños y una angustia que la acompañaba como sombra, se levantaba cada mañana al amanecer en su pequeño barrio de colores vibrantes. Su abuela, una mujer de manos arrugadas y amor sin límites, la había criado en medio de risas y enseñanzas. El esfuerzo y la dignidad son tu mejor pasaporte, decía siempre, mientras Ana la miraba, admirando la fortaleza en sus ojos. Pero a sus 22 años, Ana sentía que cada oportunidad le pasaba como un tren al que nunca podía subir. Hasta que llegó esa carta, esa noticia espectacular, un trabajo en una firma de prestigio. Todo su barrio celebró con cumbia y aguacates, un triunfo entrañable, un rumor emocionante que daba esperanzas. El primer día en el imponente edificio fue un despertar súbito, casi un choque. El ambiente era frío, y los muchos rostros bien vestidos parecían indiferentes ante su llegada. En un rincón, escuchó las risitas de algunos compañeros, que la llamaban la nueva de barrio. Las palabras doliendo como puñales. Pero Ana, que había luchado tanto por llegar allí, se centró en su tarea. Cada día, tomaba nota, observaba, y en su interior, una chispa de determinación crecía. Cada noche, su abuela le contaba historias de cómo ella había enfrentado dragones para salir adelante. Ana sabía que tenía que hacer algo grande, que su momento había llegado. Pasaron los días, y con ellos, la presión aumenta, pero también su coraje. A través de todo el escepticismo, empezó a dibujar una idea que podría cambiar la forma en que la empresa operaba. Recordó a su comunidad, a esos hombres y mujeres que, con dignidad, se levantan a trabajar a pesar de las adversidades. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Llegó el día que cambiaría todo. Enfrentándose a sus miedos, se encontró frente al CEO y a los directivos, sus corazones latiendo como tambores. He venido a compartir no solo una propuesta, sino una parte de mí, comenzó Ana, su voz temblando, pero llena de valor. Mientras exponía su idea, el ambiente se cargó de emoción como un volcán a punto de entrar en erupción. Las lágrimas asomaban en sus ojos cuando habló de su abuela, de su barrio, de su lucha por dignidad. La mirada del CEO, antes crítica, empezó a cambiar. Esto no solo beneficiará a la firma, concluyó Ana, sino también a todos los que trabajan aquí, a sus familias, porque el respeto es la clave de nuestro éxito. El silencio se apoderó de la sala y una mezcla de tensión y esperanza flotaba en el aire. ¿Acaso sería este el comienzo de una nueva era para Ana? ¿O el elitismo que la rodeaba la haría volver a su realidad dura y fría? La incertidumbre palpitaba, dejando a todos preguntándose cómo esta huérfana había podido desafiar el contrato de lo imposible. El CEO, después de una larga pausa que pareció eterna, rompió el silencio. Ana, es arriesgado, dijo con una voz que sonaba más sorprendida que crítica. Pero, hay algo en ti que me ha impresionado. Evaluaremos tu propuesta. Ana sintió que su corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo. Había sido escuchada. Pero la adrenalina seguía fluyendo, y su mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Sería suficiente? Los días posteriores fueron una montaña rusa de emociones. La aprobación de su idea trajo consigo trabajo arduo y una serie de obstáculos. Ana, ansiosa y llena de energía, se sumergió en el proyecto. Cada día, agarraba su café, se sentaba en su ajustada oficina y se llenaba de gráficos y estadísticas, hablando con quienes conocían el latir de la compañía. Sin embargo, no todos celebraban. Con cada paso que ella daba, sentía que una sombra oscura se cernía más cerca de su camino. Sus compañeros, algunos de los cuales parecían haberla apoyado al principio, comenzaron a murmurar. Que se suba al carro de la fama, ¿verdad? Se escuchó un día en la cafetería. Ana sintió como si las risas burlonas rasgaran su espíritu. Pero, recordando las palabras de su abuela, sostuvo su cabeza en alto y siguió trabajando con fervor. Un día, mientras navegaba un mar de correos electrónicos y datos, sintió que el tiempo se detuvo.
La puerta de su oficina se abrió de golpe y entró Martín, un colega que siempre había mantenido una actitud segura y algo arrogante. Escuché que estás moviendo el contrato, dijo, con una mueca de burla. ¿De verdad crees que tienes lo necesario para cambiar las cosas aquí? La pregunta quedó flotando en el aire, pesando en el ambiente. Ana sintió el fuego de la determinación volver a encenderse en su pecho. No se trata de lo que yo creo, Martín, sino de lo que somos capaces de hacer juntos, replicó, su voz firme. La mirada de él se mantuvo intensa, pero había algo diferente en su expresión. ¿Sería duda o respeto? Con esa chispa de desafío, Ana se dirigió hacia el CEO de nuevo, esta vez en una reunión más informal donde se esperaban ideas creativas. Quiero presentar algo más, dijo, mirando a todos a los ojos. No es solo una propuesta. Quiero que esta compañía se convierta en un modelo de trabajo gracias a nuestras diferentes experiencias. Hacer que nuestras voces sean escuchadas. Las palabras resonaron en el salón, y un murmullo surgió. Ana notó a algunos compañeros abriendo los ojos, y a otros, incluso, asintiendo. Era lo que había querido lograr, conectar la esencia del cambio con la experiencia de cada uno. Pero, en el fondo, un golpe de ansiedad la rodeaba. ¿Habría forzado demasiado la situación? Esa noche, mientras regresaba a casa, se sintió como si estuviera en un camino resbaladizo entre la esperanza y el pánico. El barrio, con sus colores vibrantes, la esperaba como un cálido abrazo. Pero una llamada, un número oculto, interrumpió sus pensamientos. Ana, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre el CEO y podría cambiarlo todo. Sus manos temblaron al escuchar la voz del otro lado de la línea. ¿Qué podría haber detrás de esto? ¿Era posible que todo lo que había construido comenzara a desmoronarse? La intriga y el miedo se apoderaron de ella, marcando el curso de lo que podría ser un nuevo desafío en su lucha. Ana se detuvo en seco, el pulso palpitando en su sien. ¿Qué sabes del CEO?, preguntó, forzando la calma en su voz, aunque su corazón retumbaba con intensidad. La voz al otro lado era familiar, pero estaba teñida de un nerviosismo palpable. No puedo explicarlo todo por teléfono. Solo confía en mí. Te esperaré en el café de la esquina a las 6. Es urgente. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, dejándola con una tormenta de incertidumbres. El resto de la tarde, su mente giraba en espiral. Se sentía atrapada entre la emoción de su propuesta exitosa y la sombra de lo que podía estar ocultándose tras las puertas del CEO. ¿Qué secretos se escondían detrás de su figura aparentemente carismática? El tiempo pasaba lentamente, y la ansiedad se asentó como un pesado manto sobre sus hombros. Al llegar al café, el aroma a café recién hecho la envolvió. La música suave apenas podía ahogar el latido acelerado de su corazón. Se sentó en una mesa en la esquina, observando la puerta. Cada vez que sonaba, su respiración se detenía un instante. Y entonces, él llegó. Tomás, un antiguo compañero de trabajo que había dejado la empresa. Su rostro tenía un matiz de preocupación que no se podía ocultar. Ana, gracias por venir, comenzó, su voz grave se entrelazaba con la intensidad de la situación. Lo que voy a decirte no es fácil. Pero necesitas saberlo. Ana se encorvó hacia adelante, ansiosa y alerta. Dime. Cuando trabajé allí, escuché cosas, rumores sobre el CEO. Dicen que tiene sus propios intereses en mente, cosas que no son del todo legales. La frase colgó entre ellos como una nube negra. Y están vinculadas a tu propuesta. Sus ojos se abrieron en asombro. ¿Qué quieres decir? Mi propuesta debería beneficiar a toda la compañía. Pero en su interior, una parte de ella temía la repercusión de lo que Tomás estaba sugiriendo. Eso es lo que aparenta. Pero hay quienes creen que su verdadera intención es controlar todo y mantener a la gente en sus puestos, sin que realmente nadie cambie nada. Tus ideas desatarán tormentas. Ana sintió el mundo tambalearse. ¿Todo lo que había estado construyendo se desmoronaría solo porque el CEO tenía un plan escondido? ¿Cómo podía alguien ser tan egoísta en un lugar que podía ser refugio para la innovación? Tomás continuó, sé que confías en él. Pero, si realmente quieres hacer un cambio, tendrás que prepararte para pelear contra molinos de viento. No solo por tu idea, sino para protegerte a ti misma. Las palabras de Tomás resonaban en su mente. ¿Estaba lista para enfrentarse a ese monstruo que podría arruinarlo todo?
Respiró hondo, con un nuevo fuego encendido en su interior. El cambio no solo era sobre su propuesta. Era sobre el futuro de cada uno de sus colegas, el lugar donde estaban construyendo su futuro. Gracias, Tomás. Tengo mucho que pensar, respondió, su voz titilante. Sabía que debía actuar, pero el miedo se aferró a su mente. Su corazón latía con una mezcla de valentía y ansiedad. Mientras salía del café, una decisión titánica empezaba a tomar forma. La esperanza lentamente se entrelazaba con la urgencia. Pero, justo cuando se disponía a abordar su plan, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje del CEO: nos necesitamos a solas. Hablemos de tu propuesta. Mañana a primera hora. Una mezcla de adrenalina y desconfianza recorrió su cuerpo. ¿Sería una reunión para alentarla o una trampa? Ana sabía que había llegado el momento de confrontar sus miedos y decisiones. Lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino su esencia. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ella como una nube. ¿Podría estar a punto de caer en un juego peligroso? El día siguiente se acercaba con un nuevo dilema. ¿Estaba verdaderamente lista para enfrentar al hombre detrás del telón? Ana despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, su mente un torbellino de pensamientos. La noche había sido un cúmulo de sueños inquietos y preguntas sin respuesta. El mensaje del CEO reverberaba en sus oídos como un eco amenazante. Se sentó en la cama, sintiendo el roce de las sábanas contra su piel, y luchó por encontrar claridad. El aire fresco de la mañana le daba un ligero alivio mientras se preparaba. Eligió su mejor traje, uno que le daba confianza, como si cada prenda fuera un escudo contra el miedo que la acechaba. Un último vistazo al espejo reflejaba no solo su determinación, sino la necesidad urgente de ser escuchada. Mientras caminaba hacia la oficina, su corazón latía con fuerza, anticipando el momento crucial que estaba por venir. Las calles estaban tranquilas, incluso el tráfico parecía contener la respiración. ¿Acaso el universo le daba una oportunidad para prepararse? Al llegar, el bullicio habitual de la oficina se sentía como un murmullo lejano. Ana respiró hondo y se dirigió al ascensor. Las puertas se cerraron detrás de ella, y por un instante, la soledad del espacio la envolvió. Miró el panel de botones, cada número una representación del futuro que le esperaba. No podía contener su ansiedad. Cuando las puertas se abrieron, el CEO la estaba esperando, de pie con su habitual aire de autoridad. Detrás de sus gafas, sus ojos profundos parecían observarla con un interés insólito. Ana, gracias por venir. Quiero que veas esto, dijo, señalando una carpeta gruesa sobre la mesa de su oficina. Ana sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Es el análisis de tu propuesta, respondió él, descendiendo de su pedestal con una sonrisa medida que no alcanzaba sus ojos. Me he tomado el tiempo para considerarla. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no comprendo del todo. La tensión que había acumulado durante la mañana se transformó en una chispa de desafío. ¿Qué aspectos son esos?, insistió, en un intento de tomar el control de la conversación. El CEO, manteniendo una postura relajada, se inclinó hacia adelante. Tus ideas son innovadoras, eso no lo dudo. Pero tengo preocupaciones sobre cómo podrían alterar el equilibrio actual de la empresa. Esto podría ser perjudicial. Una pequeña voz en la cabeza de Ana quería rendirse, pero el recuerdo de Tomás resonó. No estoy aquí para cambiar por cambiar. Quiero mejorar, implementar nuevas estrategias que beneficiarán a todos. La empresa necesita evolucionar, y eso significa asumir riesgos. El CEO la observó fijamente, y por un momento, el aire se detuvo. Podía sentir la batalla en la sala. Un juego de poder que iba más allá de lo profesional. La mirada del CEO se endureció y su próximo movimiento era crucial. Ana, no me malinterpretes. Valoro tu pasión, pero hay usuarios en este entorno que se benefician del statu quo. Algunas reglas no se cuestionan sin consecuencias. Ese fue el momento. El corazón de Ana latió con furia. La incomodidad se arrastraba como una sombra a su alrededor, pero estaba decidida. Si no lucho ahora por lo que creo, ¿qué me queda? No estoy aquí para claudicar, estoy aquí para hacer historia. Un instante de silencio se volvió pesado entre ellos, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Ana sintió el ardor de sus palabras, un fuego que iluminaba las dudas y transformaba el miedo en determinación. Bien, dijo el CEO,
su expresión de incredulidad y admiración reflejando una batalla interna. Tendrás mi apoyo, si logras probar que tu propuesta es viable y no pone en riesgo mi visión de la empresa. Ana sintió que el mundo recuperaba color. Dame la oportunidad de demostrarlo. Permíteme mostrarte que la innovación y el bienestar de la empresa pueden coexistir. El CEO sonrió nuevamente, pero una sombra de duda permanecía en su mirada. Está bien, te daré esa oportunidad. Pero, no olvides que hay riesgos. Mientras salía de la oficina, una mezcla de adrenalina y temor acurrucaba su ser. Había conseguido algo, pero el verdadero reto apenas comenzaba. En su mente, la advertencia de Tomás resonaba con fuerza. Ahora sabía que cada paso que diera podría ser observado. Con la mirada fija en el horizonte, su mente formulaba nuevas ideas. Sin embargo, un mensaje repentino interrumpió su concentración. Estoy aquí para destruir tus planes. No te confíes, decía. El pálpito en su pecho se reanudó con fuerza. ¿Quién le enviaba eso? ¿Podía el CEO estar detrás de esto? Ana comprendió que su lucha apenas comenzaba. Su determinación encontraba nuevas formas de florecer en medio de la tormenta. La pregunta quedaba en el aire: ¿sería capaz de enfrentar las fuerzas que intentaban derribarla? Ana salió de la oficina con una ligera sensación de triunfo, pero el mensaje que había recibido pesaba en su mente como una losa. ¿Podía ser posible que alguien en la empresa quisiera sabotear sus esfuerzos? Todo era demasiado confuso, y cada paso que daba hacia su escritorio sentía que el aire se hacía más denso. Su equipo estaba reunido, cada uno sumido en sus tareas, pero al verla entrar, las miradas se levantaron. Ana percibió la curiosidad en sus rostros. Mostrarse débil no era una opción, así que esbozó una sonrisa decidida. Chicos, tenemos trabajo, exclamó con entusiasmo, aunque por dentro se sentía un mar de dudas. Durante las siguientes horas, Ana se sumergió en su propuesta, revisando cada detalle, haciendo ajustes y preparando una presentación que dejaría boquiabierto al CEO. No podía permitirse fallar. La idea de que alguien estuviera en su contra alimentaba su motivación. Necesitaba demostrar no solo su capacidad, sino que la innovación podría beneficiar a todos. Sin embargo, el eco del mensaje ominoso la perseguía. ¿Quién se atrevería a amenazarla así? Ana decidió que debía investigar. La paranoia se mezclaba con la determinación, cada momento que pasaba le servía para fortalecer su plan. Podía sentir el peligro acercándose, pero la guerra que tenía en mente era solo con ella misma. Reunió a su equipo esa tarde, y mientras expuso su visión con pasión, notó miradas cómplices. Uno de ellos, Luis, levantó la mano. Ana, creo en ti. Pero, ¿cómo enfrentaremos a los que se oponen a esto? Esa pregunta resonó en la sala, y Ana comprendió que necesitaría más que su propia creatividad. Necesitamos un plan, respondió, sus rayos de esperanza iluminando el camino. No solo presentarles los beneficios, debemos hacerlos sentir parte del cambio. Si ellos ven que podrían beneficiarse, será más difícil que se opongan. La sala se llenó de murmullos de aprobación. Al finalizar la reunión, Ana sintió un impulso renovado. Sus compañeros la apoyaban. Esa noche, sentada frente a su computadora, la felicidad y la responsabilidad se entrelazaban. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la construcción de su sueño. Mientras se sumergía en el trabajo, su teléfono vibró de nuevo. Una notificación. Esta vez, era un mensaje de Tomás: cuidado con quién confías, Ana. Algunos no quieren cambios y harán lo que sea por detenerte. El estómago de Ana se contrajo. Las palabras de Tomás gallardeaban en su mente. Se dio cuenta de que debía tener un plan de respaldo, un movimiento decisivo para asegurarse de que su propuesta se presentara sin interferencias. No podía arriesgarse a que su sueño se desmoronara por los celos de otros. Esa misma noche, decidió organizar una cena informal para su equipo, un momento donde pudieran compartir ideas y fortalecer los lazos. Pero también, una oportunidad para abrir la conversación sobre cualquier obstáculo que pudieran anticipar. La colaboración sería su mayor fortaleza. Como el aroma de la comida comenzaba a llenar su pequeño apartamento, la risa de sus compañeros resonaba, llenando el espacio de energía. Ana sonrió, consciente de que todas sus emociones se transformaban en un combustible poderoso. Tenía que mantener ese ímpetu. Pero la advertencia seguía presente, una sombra acechando en el fondo de su mente. A medida que compartían historias, se dio cuenta de que el verdadero cambio necesitaba no solo de su visión, sino de la voluntad de todos.
Cada risa y cada broma creada fortalecía la coalición que habían formado. Esa noche, Ana alimentó su esperanza, sin darse cuenta de que los retos que enfrentarían estaban a la vuelta de la esquina. Fue justo después de la cena, cuando el mensaje llegó otra vez. He visto lo que has hecho. Detente ahora, o pagarás las consecuencias. Ana sintió que el aliento se le detenía. La involuntaria inquietud se apoderó de ella. ¿Quién estaba tras estas amenazas? En un mundo donde la lealtad parecía desvanecerse, necesitaría a alguien que la apoyara, alguien en quien pudiera confiar. El sonido del timbre resonó, rompiendo el tenso momento. Con el pitido, una nueva inquietud llegó a su mente. ¿Qué ocurriría si el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba? Ana decidió que no se detendría, que iba a luchar hasta el final. Tenía que descubrir quién estaba detrás de todo esto. Pero a medida que avanzaba en su batalla, la pregunta seguía dándole vueltas. ¿Podría ser que alguien de su propio equipo estuviera jugando en dos bandos? Con esa incertidumbre acechando, Ana se preparaba para sumergirse aún más en la tormenta que ya había comenzado. Ana se despertó con el canto de los pájaros, pero su mente ya estaba en plena actividad. La cena de la noche anterior había sido un éxito, sin embargo, la sombra del mensaje seguía cernida sobre ella. Se preguntaba si sus compañeros realmente la apoyaban o si alguno de ellos tenía intenciones ocultas. Era un dilema que la carcomía, pero no podía permitirse distracciones. Tenía que avanzar en su propuesta. Desayunó rápidamente, llenándose de determinación mientras el café caliente llenaba su taza. El aroma le dio un soplo de inspiración. Hoy presentaré una idea única, se dijo. Sabía que cada palabra contaba, cada concepto debía brillar con claridad y pasión. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Ana fue saludando a sus compañeros, pero notó que algunos evitaban su mirada. ¿Quizás el estrés de la presentación? O quizás, solo quizás, había algo más. En su mente se instaló la inquietud, haciéndose cada vez más fuerte. No puedo dejar que eso me afecte, pensó, poniendo su mejor sonrisa al comenzar la jornada. Formó un pequeño grupo de trabajo con Luis y otras dos compañeras, Sara y Marta. Chicos, hoy tenemos que dar lo mejor, comenzó Ana, intentando amplificar el espíritu del equipo. Nuestro objetivo es mostrar al CEO cómo nuestra propuesta puede cambiar el rumbo de la empresa. Pero, también, puede ser la clave para el futuro de cada uno de nosotros. Luis intervino. Ana, ¿y si algún factor externo decide sabotear nuestra presentación? Necesitamos un plan de contingencia. Sus palabras sonaron como una campana que resonaba en el fondo de su mente. Ana sintió el sudor en sus manos. Tienes razón, contestó, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. En vez de eso, debemos estar un paso adelante. La conversación giró hacia estrategias. Cada idea era un ladrillo más en la estructura de sus planes. Pero esa sensación de amenaza no la dejaba ir. No era solo por su propia confianza, sino porque sentía que la cara del enemigo se escondía entre las sombras de su propia empresa. Cuando el reloj marcó la hora de la presentación, el corazón de Ana latía con fuerza. Un par de rostros conocidos en la sala la observaban con atención. El CEO llegó, haciendo que todos guardaran silencio. Cada segundo parecía una eternidad. Ana empezó, hoy no solo venimos a presentar un proyecto que podría incrementar la eficiencia y beneficios, sino también un cambio en la cultura de nuestra empresa. Sus palabras parecían bailar en el aire, llenas de pasión y esperanza. A medida que exponía sus ideas, sus compañeros le lanzaban miradas de complicidad. El entusiasmo que había reinado en su apartamento se sentía ahora aquí, en esta sala. Pronto, la presentación se tornó en un intercambio dinámico de ideas. Ana notó cómo algunos en la audiencia comenzaron a mostrar interés, pero, en un momento crucial, vio cómo Lisandro, un compañero de alto rango, fruncía el ceño, como si sus palabras lo incomodaran. Esa reacción la inquietó, pero decidió mantener la calma y siguió adelante. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. El CEO la miró con una sonrisa que iluminó el ambiente. Excelente trabajo, Ana, dijo, y a ella le pareció que el peso del mundo disminuía. Pero fue entonces cuando la luz del salón se apagó momentáneamente, seguida de un grito ahogado. La oscuridad llenó el espacio y el murmullo creció. El corazón de Ana se detuvo. ¿Qué está pasando?, se preguntó,
cuando de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda. En el momento en que las luces volvieron, notó que Lisandro había desaparecido de su asiento. ¿Dónde estaba? ¿Todo está bien?, preguntó, buscando respuestas en las miradas de sus compañeros. Creo que algo no está bien, susurró Luis, su rostro pálido. Mientras trataba de comprender la situación, un nuevo mensaje apareció en su teléfono: has provocado un problema mayor. Te queda poco tiempo. Ana sintió que el aire le faltaba. No solo debía luchar contra los demonios en su mente, también enfrentarse a algo tangible. La batalla. Por su sueño apenas comenzaba, y el enemigo se manifestaba en formas que nunca había imaginado. Con cada vez más preguntas en su cabeza, se dio cuenta de que el tiempo se movía en su contra. Debía actuar rápido, porque la próxima sorpresa podría ser devastadora. ¿Qué esperaban de ella y, sobre todo, quién estaba detrás de todo esto? La sala todavía zumbaba tras el aplauso, pero Ana no escuchaba nada. Su mente giraba como un torbellino, llena de inquietud y una creciente sensación de peligro. ¿Por qué Lisandro desapareció? ¿Acaso había algo más tras este espectáculo? Se sentó, sintiendo cómo su pecho se apretaba. La adrenalina aún corría en su sangre, pero cada segundo la dejaba más ansiosa. Luis, preocupado, la miró con una mezcla de confusión y temor. Ana, deberíamos salir de aquí y averiguar qué pasa, sugirió, su voz baja. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en la puerta. Era Marta, con la mirada entre perpleja y asustada. Ana, tienen que venir conmigo. Hay algo muy extraño ocurriendo, dijo, tomando la mano de su compañera. Sin pensarlo dos veces, Ana se levantó y siguió a Marta hasta un pasillo lateral, lejos de las miradas curiosas de sus compañeros. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa. Lisandro fue a buscar a alguien, respondió Marta, mientras trataba de recuperar la compostura. Poco después de que la luz se apagó, escuché que alguien le decía que había un problema con tu propuesta. No sé qué significa, pero es un conflicto. De repente, una idea penetró la mente de Ana. ¿Un conflicto? ¿Con quién? Su corazón palpitaba al pensar en posibles delatores, o en alguien dispuesto a desenmascararla y arruinar su carrera. Los rumores hablan de una reestructuración en la empresa. Algunos piensan que si tu propuesta les gusta, eso podría significar que otros se quedarán sin trabajo, explicó Marta, angustiada. Lisandro podría estar en contacto con ellos, tratando de protegerse. Esto encajaba con su presente, todo empezaba a tomar forma. Ana sintió una mezcla de determinación y rabia. No dejaré que esto me detenga. Tengo que hacer algo, y rápido. Luis se integró al grupo, mirando de un lado a otro, ansioso. Primero debemos asegurarnos de que nadie esté planeando algo contra ti. ¿Quieres que busquemos a Lisandro? No. Necesitamos que la atención regrese a nosotros. Mi idea tiene que salir adelante, replicó Ana, su voz firme. Si me quedo de brazos cruzados, perderé todo. En lugar de esconderme, debo mostrarles que estoy aquí para quedarme. Poco después, decidieron regresar a la sala. Al entrar, notaron que aún se hablaba del apagón y la desaparición de Lisandro. Ana se sintió expuesta, pero a la vez cargada de energía. Se adelantó, levantando la voz. Quiero que todos sepan que el verdadero valor de nuestra propuesta radica en la colaboración y la unión. Si algunos temen el cambio, debemos demostrarles que juntos podemos hacer lo posible. Mientras hablaba, sintió el apoyo de sus compañeros, que comenzaron a murmurar entusiasmados. Sin embargo, el rostro de Lisandro apareció por la puerta. Su mirada fría atravesó la sala. Ana sintió un escalofrío. Era un amigo que estaba en el terreno del enemigo. A medida que el nerviosismo aumentaba, Ana percibió un patrón en el comportamiento de sus compañeros. Algunos parecían preocuparse por ella, mientras que otros no podían ocultar su desdén. Esa división la inquietaba, como si el juego de poder comenzara a manifestarse abiertamente. Ana tomó un profundo respiro, tanteando la situación. Justo en ese instante, su teléfono vibró otra vez. Vas por el camino equivocado. Debes tomar esto en tus manos antes de que sea demasiado tarde. La angustia se apoderó de ella. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué toda esta incertidumbre?, pensó. Sentía que cada decisión que tomaba afectaba no solo su futuro,
sino también el de todos los que la rodeaban, y en medio de la tensión, la visión de ella rompiendo el silencio y enfrentándose a su jefe se hizo clara. No descansaré hasta averiguar qué pasa realmente, dijo en voz alta, decidida. El tiempo corría en su contra, pero había encontrado la claridad que necesitaba. Cuando Lisandro se acercó, la sala quedó en un silencio expectante. Ana lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, supo que la verdad estaba a punto de ser irreversiblemente revelada. Todo lo que había estado oculto podría salir a la luz, y la continuación de su lucha dependía de ese instante, pero, ¿qué secretos resguardaba Lisandro y, sobre todo, qué consecuencias conllevaría enfrentarlo? Ana tenía que prepararse, porque cada elección podría cambiarlo todo. El silencio era palpable, y Ana podía sentir el peso de las miradas sobre ella. La respiración de Lisandro era una mezcla de desafío y algo más, tal vez lástima. Se acercó, su presencia imponente reemplazando la atmósfera electrificada. Ana, comenzó, su voz más suave de lo que ella esperaba, hablamos de riesgos aquí. Lo que has propuesto no solo mueve cifras, toca vidas. Debemos tener cuidado. Ana frunció el ceño, sintiendo que la conversación se tornaba en una dirección que no quería. ¿Cuándo se volvió esto un juego de poder? Mi propuesta es para todos, y lo sabes. Lisandro levantó una ceja, con un matiz de incredulidad sobre su rostro. No se trata solo de tu idea, sino de aquellos que, si fallamos, perderán su sustento. Entender esto es fundamental. Las palabras de Lisandro resonaron en su mente, y en un instante, la preocupación se mezcló con su determinación. No quiero causar miedo, sino transformar. Estoy dispuesta a asumir los riesgos porque creo que podemos hacerlo. Esto no es solo un número. Luis, junto a ella, asintió, compartiendo su fervor. Estamos contigo, Ana. Todos quieren un cambio, lo han dicho. No están aquí solo para trabajar, sino para formar parte de algo. Juntos, podemos lograrlo. Sin embargo, Ana notó que no todos parecían tan convencidos. Algunas miradas eran frías, algunos susurros reflejaban escepticismo. Entre ellos, la figura de Javier, un colega siempre competitivo, se acercó, interrumpiendo el momento. ¿Estás pensando en arriesgarlo todo por un sueño utópico? Esto es una locura, Ana. ¿Y tú qué propones, Javier? ¿Seguir con lo mismo, perpetuando lo que nos traiciona? La ira comenzó a teñir su voz. No tengo miedo de lo que pueda pasar si luchamos por nuestros ideales. Javier chasqueó la lengua, una sonrisa cínica flotando en sus labios. Las palabras son fáciles de decir, pero, ¿qué pasa cuando la realidad golpea duro? ¿Estás lista para eso? La pregunta le atravesó el corazón como un jarro de agua fría. Pero en vez de flaquear, sintió una chispa, como si la incomodidad de esa verdad la instara a seguir adelante. Más que lista, estoy decidida. Apretó los dientes, observando a Lisandro desde el fondo de la sala, escuchó a Marta murmurar, Ana, quizás no deberías, pero su voz se perdió en el murmullo creciente. El miedo se transformaba en desafío, y la tensión, en una fuerza propulsora. Si Lisandro está aquí, entonces sé que hay una oportunidad, prosiguió Ana, sintiéndose impulsada por un renovado fervor. No tenemos que temer el cambio, necesitamos abrazarlo. Y si caemos, caemos juntos. Lisandro se cruzó de brazos, su semblante indeciso. Había algo más detrás de sus ojos que mostraba que también dudaba de lo que representaba el rumbo actual. Aceptaré el reto, anunció finalmente, su voz potente lanzándose a la sala. Pero quiero que todos estemos en la misma página. Si ganamos, lo haremos juntos. Si perdemos, que sea como un equipo. No puedo trabajar en un proyecto basado en el miedo. Quiero fe, no desconfianza. Los murmullos aumentaron, algunos aplaudían su valentía, otros aún se veían incómodos. Pero había una semilla de esperanza flotando en la habitación. Esa energía palpable le dio impulso a Ana. Entretanto, su teléfono vibró de nuevo, y esta vez la notificación era un mensaje breve, estás en la línea de fuego. Alguien te está observando. Ten cuidado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que el verdadero desafío podría estar mucho más allá de Lisandro, directo hacia un enemigo oculto. ¿Quién más estaba dispuesto a debilitar su lucha?
La presión comenzaba a cerrarse sobre ella como un abrazo amenazante. Ana se colocó firme, mirando a su alrededor. No me detendré hasta descubrir la verdad. Y si no peleo por lo que creo, ¿quién lo hará? El ambiente estaba tenso, un aire casi palpable en el cual las preguntas flotaban. ¿Estaba realmente lista para enfrentar fuerzas que la superarían? Cuando el silencio reinó nuevamente, solo el zumbido de la incertidumbre acompañaba sus pensamientos. En ese instante, el sonido de pasos resonó cerca. Alguien más se acercaba, era un amigo o un adversario que haría todo lo posible para socavar su esfuerzo. La lucha apenas comenzaba, y Ana lo sabía. ¿Qué más descubriría antes de que la verdad se convirtiera en una espada bifurcada? La tensión se cortaba con un cuchillo. Ana contuvo la respiración al ver a una sombra emergiendo de la penumbra tras un grupo de sillas. Era Clara, su asistente. Aunque tenía una mirada enigmática, estaba claramente nerviosa. Ana sintió que algo no estaba bien. ¿Clara? ¿Qué sucede?, cuestionó, desplazándose hacia ella con un dejo de preocupación, mientras los murmullos a su alrededor se intensificaban. Clara movió su cabeza de un lado a otro, como si buscara las palabras adecuadas. Ana, he estado revisando algunos documentos, y hay algo que necesitas saber, susurró, manteniendo un tono bajo, casi intranquilo. El corazón de Ana se aceleró. ¿Qué había encontrado? Con gestos sutiles, Clara sacó un folder del maletín que llevaba. Encontré unas cuentas que no se cuadran, y algunas de las firmas no parecen legítimas. Hay gente jugando con los números. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir con que las firmas no son legítimas? Su voz tembló un poco al percibir la gravedad de la información. Clara miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más prestara atención. Hay un riesgo real aquí. Esta propuesta no solo afecta a nuestros compañeros, sino que alguien quiere sabotearla desde dentro. Te están observando, exactamente como dice el mensaje. La revelación la golpeó como una ola helada. Ana comprendió que su lucha no solo era contra el tiempo o el escepticismo de algunos de sus colegas, sino contra una red invisible que amenazaba con hundir su misión antes de que pudiera despegar. Debemos actuar rápido, y nadie puede saber lo que descubrimos, dijo Clara, apretando el folder. Lisandro se acercó, demasiado atento a la conversación, y en su rostro se dibujaba una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, Ana? Ella respiró hondo, regalando una sonrisa que pretendía calmar. Sí, solo estamos revisando unos detalles, cosas de rutina. Pero su mente seguía acelerada, incapaz de dejar de pensar en las implicaciones que tendría esa información. La sala seguía llena de murmullos y el ambiente se había enrarecido. Javier, aún incapaz de disimular su escepticismo, acercó su silla un poco más. ¿Qué tienen que esconder, chicas? Por favor, esto es una reunión de trabajo, no un club secreto. Silencio, Javier, retó Lisandro, aunque en su voz había un tinte de duda. Si Ana dice que todo está bajo control, confío en ella. Ana se dio cuenta de que el apoyo de Lisandro podría ser crucial, así que tomó una decisión. Voy a llamar a una reunión extraordinaria. Necesitamos discutir estas irregularidades, como equipo. Si no estamos unidos en esto, es posible que el proyecto fracase antes de nacer. Clara asintió, sus ojos iluminándose por la determinación de Ana. Eso es lo correcto, murmuró. ¿Y qué pasará si ellos intentan sabotearnos mientras lo hacemos? Lisandro interrumpió, su preocupación al descubierto. Debemos tener un plan, y rápido. Ana sintió una punzada en el estómago. Había presentado su propuesta y ahora debía afrontar el peligro que se cernía sobre ella. Pero también entendió que, sin importar la presión externa, no podía retroceder. No me detendré hasta que exponga la verdad. No dejaré que nos lleven con ellos. Así resolvió que tenían que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Las miradas de sus colegas eran una mezcla de apoyo y desconfianza, pero en medio del creciente temor, Ana percibía una chispa de esperanza. El cambio no llegaría sin sacrificios, pero estaba dispuesta a luchar con uñas y dientes. Mientras se preparaba para lo que vendría, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un número desconocido. Tienes 48 horas para retirar tu propuesta o las consecuencias serán graves. Ana apretó el teléfono con rabia y un renovado sentido de urgencia.
La hora de la verdad se aproximaba y sabía que debía desafiar todas las expectativas. No retrocederé, murmuró para sí misma, mientras el resto del grupo se dispersaba con murmullos confusos a su alrededor. ¿De dónde vendría el verdadero ataque? Y, lo más importante, ¿podrían proteger su sueño hasta quedar expuestos a la luz? La batalla realmente apenas comenzaba, un eco de un enfrentamiento que apenas comenzaba a asomar. Ana levantó la vista, resoluta. La verdad debía salir a la luz, y estaba dispuesta a descubrirla, sin importar cuán oscura fuera la senda por delante. Ana se sentó en su escritorio, cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la sala. Tenía que actuar, cada segundo contaba y el tiempo se fugaba como un susurro. Sacó el folder que Clara le había entregado, con la esperanza de que las pruebas escondidas cambiaran el rumbo de su lucha. Pero sobre todo, quería que aquel hallazgo se convirtiera en el grito de guerra de su equipo. Miró a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire. Sus compañeros apenas hablaban, pero sus miradas reflejaban incertidumbre. Chicos, tenemos que reunirnos de inmediato, anunció Ana, su voz firme y decidida. Lo que hemos descubierto es grave. Nuestros sueños y trabajo están en juego. Mientras cada uno tomaba asiento, Ana sintió un nudo en el estómago. El ambiente era pesado, un silencio inquieto que presagiaba la tormenta. Se colocó frente a ellos, el folder en la mano, y explicó lo que Clara había descubierto. Con cada palabra, su convicción crecía. No podían permitir que la desconfianza o la desesperación les robaran la oportunidad de brillar. Necesitaban un plan, y debía ser audaz. Luis levantó la mano, rompiendo el silencio. ¿Qué tal si hacemos un análisis de sus cuentas y descubrimos quién está detrás de esto? Si hay irregularidades, podríamos llevarlo directamente al CEO. La verdad nos hará más fuertes. Sí, pero necesitamos pruebas contundentes. Hacerlo antes de que ellos se anticipen sería nuestro mejor movimiento, añadió Marta, su rostro iluminado con la posibilidad. Ana sentía que, poco a poco, el miedo se iba convirtiendo en batalla. No solo se trata de mí. Se trata de cada uno de nosotros. Lo que hagamos ahora puede hacer la diferencia. Necesitamos confianza y coraje. El eco de su voz reverberaba en las paredes, infundiendo un nuevo aire de esperanza. Mientras comenzaban a trazar estrategias sobre cómo desterrar la sombra del sabotaje, la sala se llenó de murmullos de acuerdo y ánimo. Ana notó que hubo más que solo apoyo, había unidad, una conexión genuina que les permitía enfrentar cualquier adversidad que se les presentara. Es hora de mostrarles lo que podemos hacer, dijo Ana, su mirada decidida. No dejaremos que nadie apague nuestra luz. El día transcurría y el ambiente en la oficina se tornaba pesado, pero la determinación de Ana y su equipo no flaqueaba. Tras varias horas de discusión y análisis, lograron descubrir patrones de despilfarro y manipulación que apuntaban a varios miembros del equipo, entre ellos a Javier. Sorprendentemente, a Lisandro. Ana sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. ¿Era posible que el verdadero enemigo estuviera justo al lado de ella? Esa realidad le cortó el aliento, pero también alimentó su coraje. Fue entonces que decidió que era momento de llevar todo ante el CEO. No solo sería una presentación de su propuesta, se convertiría en una revelación de las sombras que amenazaban su futuro. Con su corazón lleno de temor y determinación, organizó la reunión. Quería que todos estuvieran allí, no solo para testificar su profesionalidad, sino para ser parte de la verdad que brotaba. Cuando llegó el esperado día, el ambiente era eléctrico. Ana se plantó frente a la mesa del CEO, respirando profundamente para calmar la ansiedad. Hoy no solo les presentaré mi propuesta, sino que les mostraré la verdad que hemos descubierto. Cada uno de nosotros merece un lugar en esta empresa, y no dejaremos que unos pocos egoístas lo arruinen. Sus palabras resonaron en la sala. Observó cómo las miradas se cruzaban, expresando tanto apoyo como sorpresa. El CEO, al principio incrédulo, reunió todas las pruebas que había presentado con lo que Ana y su equipo habían descubierto. Esto es serio, dijo, mirándolos a todos. Si esto es verdad, habrá consecuencias severas. Ana sintió que la adrenalina corría por sus venas. Sí, y lo hemos hecho juntos. Esto demuestra que un cambio es posible. Permítame demostrar que nuestra propuesta es la solución que buscamos. Después de una intensa discusión y muchas miradas de desconfianza, el CEO finalmente asintió.
Su rostro revelaba que estaba convencido por la pasión del equipo y por el peso de la verdad que estaba emergiendo. Está bien, hoy trabajaremos juntos para llevar a cabo tanto tu propuesta como las acciones necesarias para afrontar estas irregularidades. Juntos, podemos superar este obstáculo. La sensación de triunfo llenó a Ana y a su equipo. Sabían que la batalla no había terminado, pero ese avance era el primer paso hacia un cambio real. Los días posteriores fueron una mezcla de trabajo arduo y alivio. Cada presentación, cada reunión, cada pequeño triunfo renovaba la fe de todos en la posibilidad de un futuro mejor. Ana sentía que cada paso que daban les acercaba inexorablemente a una nueva era en la empresa. Cuando el día de la presentación final llegó, la sala rebosaba de energía. Ana, lista y resplandeciente, tomó la palabra. Hoy celebramos un cambio. No solo por una propuesta, sino por todos nosotros. Por nuestra comunidad, por aquellos que se levantan cada día y luchan. Este es nuestro momento. La ovación estalló y las sonrisas eran contagiosas. Ana, con el corazón latiendo a mil, sabía que había cambiado no solo su vida, sino también la de muchos a su alrededor. Mientras el CEO subía al estrado, con un brillo renovado en sus ojos, Ana sintió que el ciclo de la lucha se cerraba en un abrazo de triunfo. Había superado enemigos y dudas, y lo más importante, había aprendido a confiar en su voz y la de su equipo. Gracias por mirarme, gracias por creer, dijo, con lágrimas de felicidad asomando. Lo hicimos juntos. Ahora, el futuro es brillante y llena de oportunidades. Y en ese instante, el ciclo de la incertidumbre cerró su puerta, dando la bienvenida a un nuevo amanecer. Con su comunidad, su esencia y su valor, Ana había transformado no solo un trabajo, sino su vida entera. Y así finaliza la historia de la huérfana que desafió a las sombras con el poder de su voz. Pero este es solo el comienzo. Ahora, tú, que has sido parte de este viaje, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperar ni un segundo más, porque tenemos historias exclusivas esperando por ti. Deja un like ahora, siente el poder de tu apoyo en este canal. Cada me gusta alimenta este sueño y nos ayuda a compartir más. No te olvides de comentar cómo te ha impactado este final. Queremos saber tus sentimientos, y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Ellos también merecen un cambio en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.